el acto político ideológico más perverso que puede cometer un revolucionario, un demócrata o un partido revolucionario es traicionar al pueblo y a su imaginario. Al traicionar al pueblo se degrada y se insulta a las personas. Al traicionar al imaginario se ensucia la memoria histórica. Se utiliza a los mártires de las luchas. Se cosifican los mártires de esas luchas. No se les deja entrar en el progreso, ni se les deja entrar en las nuevas constituciones. Hoy es miércoles 13 de enero. Estamos a 20 años de el terremoto, un terremoto que sacudió a El Salvador y todavía siguen pendientes esos millones de dólares que fueron donados para reconstruir las casas de las familias afectadas. También enero estamos a una nueva conmemoración de los acuerdos de paz. Ahora, la valoración de esos acuerdos de paz y la valoración también de la guerra es fáctica y sociológica. No es una valoración subjetiva ni jurídica. Para poder evaluar o para poder ponderar el impacto que han tenido los acuerdos de paz y la guerra, hay que recurrir a lo que yo llamo la sociología de la nostalgia y la sociología de la cotidianidad. Solo desde ellas se puede hacer una valoración concreta tanto de la guerra como de los acuerdos de paz. Han pasado 29 años después de la firma de los acuerdos de paz. 29 años y los cambios sustanciales en los más pobres realmente son muy pocos. Ahora, la pregunta que se hace el pueblo es ¿cuántos años se necesitan entonces para poder transformar un país? ¿Cuántos años se necesitan entonces para que las luchas de unos sean el beneficio de sus hijos y no de sus nietos? ¿Cuántos años se necesitan entonces para poder hacer un usufructo de la sangre derramada en conflictos tan cruentos como el que vivió El Salvador? Si no hacemos una valoración concreta desde la cotidianidad de las personas de un suceso o de sucesos tales como la guerra en El Salvador y los acuerdos de paz, estamos cayendo en el peligro de trivializar esos hechos, de trivializar esos actos heroicos de la población, de la misma forma en que la masacre de 1932 fue prácticamente convertida en algo insustancial. Después de la firma de los acuerdos de paz se produjo un documental que se llamó 1932 Cicatriz de la Memoria, un documental sobre la masacre de 1932, muy bueno, muy bien elaborado. A mucha gente le llamó la atención que los indígenas, algunos sobrevivientes de la masacre y familiares de los sobrevivientes estuvieran en la disposición de hablar en ese documental. Sin embargo, lo más relevante de ese documental, Cicatriz de la Memoria, es el hecho de que las personas, los sobrevivientes, los familiares de los sobrevivientes de 1932, vivían en las mismas condiciones de pobreza en las que murieron sus antepasados, en las que murieron sus familiares. Se trivializó la conmemoración de la masacre de 1932 y entonces eso me hace pensar en cuáles son las causas que han generado los principales conflictos en El Salvador. Y esas causas tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la expropiación, con la represión y con los fraudes. Anastasio Aquino, Farabundo Martí y la guerra de los años 80, que tuvo como principal símbolo, o al final se convirtió
en el principal símbolo de esa guerra, Monseñor Romero, nos hacen saber que las causas de los principales conflictos en El Salvador han sido, como digo, la pobreza, la represión, la expropiación, los fraudes. Después de casi 30 años de la firma de los acuerdos de paz, nos damos cuenta de que las causas que generaron la guerra inmediata anterior todavía siguen vigentes. Hay algunos cambios, ¿no? Por supuesto, la represión no es una represión militar como en la década de los 70 y los 80, pero las causas fundamentales de la guerra siguen vigentes. Entonces, yo sigo viendo, después de casi 30 años de la firma de los acuerdos de paz, un pueblo con hambre, un pueblo mal pagado, un pueblo con sed de justicia, un pueblo que es fácilmente excluido cuando el capital toma la palabra. El mejor ejemplo de esa facilidad con que nos excluyen a los salvadoreños es la pandemia. Una pandemia que hizo necesario que se recurriera a la educación virtual, y esa educación virtual, después de casi 30 años de la firma de los acuerdos de paz, puso a temblar a muchos jóvenes porque no tenían y no tienen todavía los recursos necesarios para poder recibir educación en línea. Ahora, la guerra y los acuerdos de paz, como hechos sociológicos, como hechos históricos, no son una farsa. Los resultados de la guerra y de los acuerdos de paz sí se convirtieron en una farsa. Como hechos históricos, como hechos sociológicos, tanto la guerra como los acuerdos de paz fueron hechos objetivos, fueron hechos políticos que reflejaban todas las condiciones del contexto de vida en el que estábamos. Sin embargo, los resultados de esa guerra y los resultados de esos acuerdos de paz sí son o sí se convirtieron en una farsa. La mejor prueba que tenemos de que tanto los resultados de la guerra como los resultados de los acuerdos de paz se convirtieron en una farsa son precisamente los veteranos de guerra y los excombatientes. Muchos de esos veteranos de guerra y excombatientes se unieron a las filas de sus ejércitos movidos por la pobreza. Y 30 años después siguen viviendo en condiciones de pobreza, a tal punto que tienen que salir a las calles a exigir una pensión para poder sobrevivir o para poder tener un poco más de recursos para poder sobrevivir. Entonces, la mejor prueba de que los resultados de la guerra y de los acuerdos de paz se convirtieron en una farsa son, como digo, los veteranos y los excombatientes. Ahora, nosotros los que luchamos al menos del lado de la guerrilla, nosotros estábamos pensando o queríamos creer que estábamos luchando por construir un nuevo contrato social y económico que llamábamos utopía. Eso era lo que nos movía. Queríamos firmar un nuevo contrato social y económico. Y los acuerdos de paz se convirtieron en un contrato político de promesa de compraventa para entrar en una paradoja, ¿no? Para entrar en lo que yo llamo la sociedad de la paz en tiempos de guerra contra el pueblo. ¿Por qué estoy hablando de la paz en tiempos de guerra contra el pueblo? Porque es a partir de la firma de esos acuerdos de paz que se dan las privatizaciones más grandes en El Salvador. Eso es una nueva acumulación originaria de capital. Entonces se da la privatización de los servicios públicos, la dolarización, la corrupción sigue siendo el gendarme de la política. Los nuevos masacrados en esta década de los 90 son los que son masacrados por las balas del salario mínimo. La migración forzosa se convierte en el nuevo escuadrón de la muerte que deja miles de desaparecidos en las fronteras del norte y en los barrios que son dominados por las pandillas.
La exclusión social es la nueva cárcel clandestina donde se tortura a los jóvenes. Los exiliados siguen siendo una realidad, solo que hoy son exiliados en los call centers. La historia de la cual hoy se habla, o la historia que muchos piden, la historia como letra muerta, que muchos piden que se respete, es una historia que no pudo entrar o que quedó olvidada en los libros de texto en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo se puede tener o cómo nuestros jóvenes pueden tener una valoración más cercana a la realidad, tanto de la guerra como de los acuerdos de paz, si lo que hemos visto en estos últimos 30 años es un recrudecimiento de las causas de la guerra que nos movió en la década de los 70 y los 80? Ahora, la memoria histórica, unos la ven como objeto y otros la vemos como sujeto. Si nosotros vemos la memoria histórica como objeto, vamos a hacer pataletas porque alguien dice que la guerra y los acuerdos de paz son una farsa. Pero cuando nosotros vemos la memoria histórica como un sujeto, empezamos a reconocer que la memoria no es un rito, no es una conmemoración, no es un recuerdo, no es un libro, no es una comisión especial. La memoria histórica es la reivindicación de las muertes, construyendo lo que querían construir esos mártires, construyendo lo que querían construir esos muertos. Eso es la memoria histórica. La memoria histórica no es un monumento, no es un día alusivo, no es un rito anual, no es que una celebración nostálgica. La memoria histórica, como digo, es reivindicar las causas o reivindicar la utopía por la cual murieron las personas en las luchas populares. Eso es la memoria histórica. En otras palabras, nosotros somos la razón de ser de nuestros muertos. Como digo, los monumentos, los días, las conmemoraciones, los ritos, eso no es memoria histórica. Memoria histórica es un sujeto, es decir, es una historia construyendo un nuevo país y construyendo nuevas condiciones que le den sentido a la muerte de tantas personas en El Salvador. Acá nosotros podemos hablar de una lucha que se llevó a cabo en la década de los 70 y los 80 que estaba inspirada por símbolos. Pero esos símbolos eran símbolos sujetos que nosotros en los 70 y los 80 teníamos como símbolo al Che Guevara, pero también al ideario del Che Guevara. Teníamos como símbolo a Fidel Castro, pero también a las acciones estadistas de ese Fidel Castro. No solo se trataba de una guerra por simple símbolo, se trataba de una guerra que impulsamos y por la cual estuvimos dispuestos a dar la vida para construir un mejor El Salvador. No para que se nombraran días especiales ni para que se hicieran monumentos. Hicimos la guerra, muchos de nosotros soportamos las torturas en las cárceles clandestinas, pensando en que estábamos construyendo un mejor país, pensando en que estábamos construyendo una utopía. Y por cierto, muchos de esos torturadores o muchos jefes de esos que nos torturaron día y noche en las cárceles clandestinas, hoy son personas honorables. Hoy son, incluso algunos son diputados, políticos, empresarios exitosos. Y los que estuvimos en el bando de las filas, de las primeras filas, seguimos pensando en que esa utopía no se pudo construir. Últimamente se habla mucho de los logros de los acuerdos de paz. Se dice, por ejemplo, que producto de los acuerdos de paz, hoy la gente puede debatir libremente sobre las cuestiones políticas. Es cierto, hoy podemos hablar sin el peligro que teníamos en la década de los 70 y 80, pero hoy podemos hablar, o en estos días, el pueblo puede hablar
pero no se escucha lo que el pueblo dice, ni se hace lo que el pueblo dice. Nosotros hoy podemos decir libremente que tenemos hambre. Sin embargo, eso no remedia esa hambre. Se dice que hoy se cuenta con una prensa libre, pero después de la firma de los acuerdos de paz, esa prensa libre de la que tanto se habla, mantuvo silencio ante el ahogo económico al que era sometido Colatino. O esa prensa libre de la que se habla es la prensa que ha manipulado las mentes y los bolsillos de los salvadoreños en los últimos 30 años. Se dice que hoy, producto de los acuerdos de paz, se puede desenmascarar en un medio de comunicación la corrupción. Sin embargo, la corrupción sigue siendo el gendarme de la gobernabilidad. 30 años después de la firma de los acuerdos de paz que implicaron 9 reformas a la Constitución, casi 30 años después, la corrupción sigue siendo el gendarme de la gobernabilidad en este país. La escuela de los corruptotes, los corruptos y los corruptitos es la única escuela que ha sido atendida y en la cual se ha invertido mucho en los últimos 30 años. Eso es así, o esa escuela de la corrupción es tan efectiva que casi todos los nuevos políticos que entran a ejercer un cargo de funcionario rápidamente son aleccionados en esa escuela. Se dice que se han dado una serie de reformas a la Corte Suprema de Justicia, pero esa Corte Suprema de Justicia, y se habla ahí de un Consejo Nacional de la Judicatura, esa Corte Suprema de Justicia sigue avalando la injusticia. Esos nuevos jueces, o muchos de esos nuevos jueces que han sido nombrados, siguen siendo jueces que pueden ser fácilmente comprados por los delincuentes. Existe una sala de lo constitucional que no declara como inconstitucional el salario mínimo en El Salvador. La sala de lo constitucional sigue siendo, como se dijo en 1854, sigue siendo un club tenebroso. Se dice que producto de los acuerdos de paz se creó una Procuraduría de los Derechos para la defensa de los derechos humanos, pero es una Procuraduría sin dientes. Es una Procuraduría que no ha sabido defender la violación flagrante de los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población en El Salvador. Y ha sido una Procuraduría a la cual cualquiera, sin instrucción notoria, puede llegar a dirigirla. En estos últimos 30 años, la salud pública sigue siendo tan depredada como lo era antes de la firma de los acuerdos de paz, como lo era antes del inicio de la guerra civil en El Salvador. La delincuencia sigue siendo una forma de vida tanto para los de arriba como para los de abajo. Entonces, los resultados de los acuerdos de paz sí son una farsa, porque han pasado 30 años, casi 30 años, y las condiciones materiales de existencia del pueblo siguen siendo básicamente las mismas. El pueblo sigue exigiendo justicia, el pueblo sigue exigiendo mejores salarios, el pueblo sigue exigiendo cambio. Ahora, si la memoria histórica es un sujeto y no un objeto, la mejor forma de reivindicar esa memoria histórica, más allá de cartas firmadas o de golpes de pecho que nos podamos dar, la mejor forma que tuvieron la oportunidad de reivindicar los partidos políticos en estos últimos 30 años, la mejor forma de reivindicar la memoria histórica es contar, si hoy contáramos con pensiones que fueran iguales al último salario de vengado. Si hoy tuviéramos agua potable todo el día y todos los días. Si hoy tuviéramos como pueblo salarios dignos. Si hoy tuviéramos empleos
decentes y con todas las prestaciones de ley. Si hoy tuviéramos una salud pública envidiable, si tuviéramos una educación pública que fuera mucho mejor que la educación privada, si hoy todos nuestros jóvenes tuvieran acceso al deporte, a las artes, a la cultura, si tuviéramos una ciudad limpia y segura. Esa es la mejor forma de reivindicar la memoria histórica. No a través de discursos, ni a través de días conmemorativos, ni a través de rituales. Si realmente estábamos interesados en reivindicar, o si realmente estábamos comprometidos con esa memoria histórica, se hubieran hecho acciones o se hubieran llevado a cabo acciones para tener lo que he dicho anteriormente. Pensiones iguales al último salario, salarios dignos, etc. Entonces, si bien es cierto, la guerra y los acuerdos de paz no fueron una farsa, porque los muertos fueron reales y los muertos los puso el pueblo, los resultados de esos dos hechos históricos sí se convirtieron en una farsa. Un saludo a toda la diáspora salvadoreña dispersa por todo el planeta.